Bien, entonces ya habíamos visto toda la caracterización, todo lo que podemos decir de aminoácidos y siempre hablábamos de enlaces peptídicos y hablábamos de proteína. Bien, ahora vamos a lo que son los péptidos, ¿sí? Y en consecuencia los enlaces peptídicos, ¿sí? Bien, entonces, los péptidos podemos decir que son la base de la estructura de los seres vivos, ¿sí? Porque son los que le dan, ¿sí?, consistencia a los tejidos, a los órganos y parte de tejido de sostén en algunos vertebrados, ¿sí?, en los vertebrados en general. Y también podemos decir que por su naturaleza química, ¿sí?, son amidas. Por ahí van a escuchar el término amidas, ¿sí? No aminas, sino amidas con D, porque ustedes ven que reacciona el grupo carboxilo con quién, con el grupo amino de un segundo aminoácido. Entonces, para hablar de las estructuras de los péptidos, decimos que los aminoácidos se unen a través de uniones peptídicas, ¿sí?, con pérdida de una molécula de agua y dan lugar a la formación de, si se unen dos aminoácidos, van a dar lugar a la formación de un dipéptido, ¿sí? Si esta cadena continúa y se unen tres aminoácidos, ¿sí?, vamos a hablar de tripéptidos. Y así. Entonces, según el número de unidades, entonces vamos a estar hablando, como dijimos, de dipéptidos, tripéptidos. Más de 10, vamos a decir, vamos a llamar en general oligopéptidos. Y más de 100, polipéptidos. Pero esta no es una, digamos, un corte definitivo y es así sí o sí, ¿sí? Es variable, nos da una idea, ¿sí?, del número de aminoácidos que podemos clasificarlos de esa manera, ¿sí? Entonces, más de 10 aminoácidos que se unen en una cadena, hablamos de oligopéptidos, oligopocos, y polipéptidos más de 100 o son polipéptidos o macromoléculas, ¿sí? Que estarían constituyendo lo que conocemos con el nombre de proteínas. Pero, por ejemplo, en el blanco, no Leninger, sino en el blanco, ¿qué dice? Textual, ¿no? ¿Dónde está? Textual, dice que en general se denominan polipéptidos los polímeros formados por más de 10 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿sí? O sea, como les digo, va a variar. La idea que nosotros tenemos que tener es que son uniones de aminoácidos por uniones peptídicas, ¿sí? Y con pérdida de una molécula de agua, como ustedes ven acá. Estas dos unidades, ¿sí?, de aminoácidos, en este caso de aminoácidos de tipo alfa, esta unión da lugar a un dipéptido que se va a formar por la interacción del grupo carboxilo, ¿sí?, de un aminoácido con el protón del grupo amino de un aminoácido que puede ser 2 en este caso. Por ejemplo, este es aminoácido 1 y este podemos llamar aminoácido 2. Entonces, la interacción del grupo carboxilo con el protón del grupo amino del aminoácido número 2. El grupo funcional que va a caracterizar a esta unión peptídica está formado por el carbonilo polarizado, ¿sí? Por el carbonilo polarizado. Como tenemos un grupo carbonilo, entonces sabemos que acá hay una polarización en este carbonilo que está unido al nitrógeno del otro alfa aminoácido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se unen? Se unen de forma covalente. Este enlace se forma por eliminación de una molécula de agua, o sea, por deshidratación, ¿sí?, del grupo alfa carboxilo de un aminoácido con el grupo alfa amino, como vimos, ¿sí? El grupo alfa carboxilo
con un grupo alfa-amino, hay una deshidratación y se forma este enlace covalente. Es un ejemplo, ¿sí?, de una reacción, podemos decir, de una reacción de condensación. Es un tipo muy frecuente, ¿sí?, este tipo de condensación en las células vivas. Este grupo funcional es importante, ¿sí? Ya vamos a ver que esta densidad, este grupo carboxilo y este grupo amino va a dar lugar a todo lo que son las estructuras de las proteínas. Entonces, esta formación de este enlace peptídico que da lugar a los péptidos es muy importante. Vamos a ver enlace peptídico durante todas las presentaciones siguientes, ¿sí? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, cómo escribiríamos una... a ver. En realidad escribimos en forma lineal, ¿sí? El carbono alfa con su cadena R, el grupo carboxilo, el grupo amino formando la unión peptídica, el carbono alfa, el R2, y esa es la forma en que se presenta. En realidad está en posición trans, ¿sí? Tendría que estar este hidrógeno hacia abajo. Pero alguna bibliografía directamente, ¿sí?, realiza la unión peptídica entre el grupo carboxilo y el grupo amino, y él escribe de esta manera, porque se sobreentiende, ¿sí?, que están dispuestos, sí, así, el carbono unido al nitrógeno. No como en esto, ¿sí?, que está escrito así, pero sobreentendiendo que la unión se da entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Entonces esta no, digamos, no es que se une el oxígeno con el hidrógeno, no, se une el carbono con el nitrógeno, ¿sí? Bien, eso para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si se une, ¿cómo se une y cuál es el primero? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es un hexapéptido que tiene la serina la primera, ¿sí? El grupo, llamamos a este primer aminoácido que reacciona su grupo carboxilo con el grupo amino del segundo aminoácido, queda libre el grupo amino, y a este grupo amino se lo denomina como N-terminal, ¿sí? O amino terminal. Se une, ¿sí? La formación ya aclaramos cómo es la unión peptídica. Continúa, por ejemplo, este es el ácido aspartico, ¿sí? Entonces el grupo amino con el grupo carboxilo, y el grupo carboxilo del aspartico con el grupo amino de la de la tirosina, ¿sí? Y el grupo carboxilo de la tirosina con el grupo amino de la lisina. Luego tenemos la alanina y finalmente tenemos la cisteína, ¿sí? Entonces se va formando, ¿sí?, por uniones peptídicas los péptidos. O sea, las uniones peptídicas serían estas que están en rojo, pero aclarando que el oxígeno no se une al nitrógeno, ¿no? Ya les aclaré eso, por favor. Entonces se formaría, como dice acá, como una especie de columna vertebral por las uniones peptídicas y los grupos R que estarían dispuestos en este caso hacia arriba. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la alanina, el ácido clorhídrico, la histidina, y la glicina, ¿sí? Este es un tetrapéptido. Ahora, la representación, ¿sí? Si bien es cierto, acá hay un error, ¿sí? Dijimos que el grupo carboxilo con el grupo amino, grupo carboxilo con el grupo amino, y aquí está mal unido, ¿sí? Esta unión tiene que ser con este grupo carboxilo, ¿sí? Este grupo amino se une a este grupo carboxilo. Entonces, decimos que si nosotros haríamos la fórmula global, ¿sí? Porque esto
La representación se puede hacer, ¿sí? Así, pero cuando son muchos, tenemos la representación global, ¿sí? Entonces, diríamos ala, coma, ¿sí? Glu, coma, is, coma, gli, ¿sí? Esa sería la representación global, lo que por ahí van a encontrar como fórmula global, en la que se expresa solamente cuáles son los aminoácidos presentes. Y si hubiese 2 glicinas, por ejemplo, tendría que ser glicina 2. En este caso, los nombres de 3 letras, ¿cómo se llaman? Los acrónimos de los aminoácidos se escribirían separados por coma, ¿sí? Esa sería la fórmula global. Esta sería una forma desarrollada, ¿sí? Esta sería la fórmula desarrollada, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta también que la convención que se sigue, ¿sí? Es que comenzamos por la izquierda, siempre se comienza por la izquierda, en la cual está el grupo amino libre, tenemos el extremo amino terminal o N-terminal, y finaliza a la derecha con el grupo carboxilo terminal o C-terminal. ¿Sí? El más importante es el carboxilo terminal. Los restos serían considerados como sustituyentes. Por eso es que, por ejemplo, acá decimos alanil, glutaminil, histidil, glicina. O sea, consideramos el más importante la glicina, que decimos el nombre completo, y el resto como sustituyentes. ¿Sí? Y la fórmula desarrollada para estos acrónimos, ¿sí? Sería, utilizando estos acrónimos, sería separando con guiones en el orden en que estamos. ¿Sí? Si serían 2 histidinas, tendría que poner histidina, guión, histidina, glicina. ¿Sí? Entonces, primero el protón del grupo amino, alanina, guión, digo ala, guión, glu, guión, is, guión, gli, grupo oxidrilo, ¿sí? Bueno, acá está indicando también que no es el ácido glutámico, sino que es la glutamina, ¿sí? Por eso tiene ni grupo amino. Y en algunos van a tener acá el nitrógeno, hidrógeno 2, o sea, el grupo amino completo, como está acá, nitrógeno, hidrógeno 2, y en este otro extremo el grupo carboxilo. Sí, esa sería la fórmula desarrollada. Bien, eso en cuanto a la nomenclatura, como ustedes van a ver por ahí, cómo se desarrolla. Algunas veces no se pone este protón y este oxidrilo, o el grupo carboxilo, o el grupo amino, no se pone porque se sabe, se sobreentiende que todo esto se lee de izquierda a derecha, y que el grupo amino queda a la izquierda y el grupo carboxilo, por convención, queda a la derecha, ¿sí? Entonces, esas serían las dos formas de nombrar a los aminoácidos, las fórmulas global y la fórmula, como decíamos, desarrollada. Por ahí van a encontrar esos dos nombres. Bien, luego, ¿sí? Después de eso, de la fórmula, de la estructura y demás, vamos a ver la determinación de la secuencia de los péptidos, me pide el programa, reacción de Sanger y métodos enzimáticos, ¿sí? Entonces, tenemos acá la reacción de Sanger. ¿Sí? Esta es, como nosotros vemos que los aminoácidos van a constituir moléculas más complejas, no como estas sencillas que estuvimos viendo, ¿sí? Para determinar si la estructura de esas proteínas hubo que separar aminoácido por aminoácido. Bueno, esa es la idea general, ¿sí? Entonces se idearon diferentes técnicas para poder determinar cuáles eran los aminoácidos, o sea, los grupos R acá, cuáles eran los aminoácidos que estaban constituyendo y en qué posición estaban. Otra cosa, cuando ya se produjo la unión peptídica, se liberó la molécula de agua,
ya no llamamos más aminoácidos, sino que se llaman restos aminoacídicos o restos aminoácidos, ¿sí? Cuando ya forman parte de la cadena son restos aminoácidos o restos aminoacídicos o restos aminoácidos, sí, así es. Bien, en este caso tenemos este aminoácido, digo, esta cadena polipeptídica, ¿sí? Porque acá hay un N, o sea, es la forma de representar. Cuando es largo, hacemos punto suspensivo en el medio y hacemos la última parte, ¿sí? Le ponemos N, entonces estaríamos representando una larga cadena con N aminoácidos, ¿sí? Es una cadena polipeptídica, está constituida por múltiples aminoácidos. Vemos que tiene diferentes grupos R, por eso tiene R1, R2, diferentes grupos R también. Si nosotros llegamos, ¿sí?, a determinar la secuencia, o sea, qué aminoácido es este y este y este, la secuencia de los aminoácidos, estamos determinando su estructura, la estructura polipeptídica. Si nosotros queremos, nosotros vemos que si nosotros querríamos hidrolizar ésteres comunes, o sea, una solución sería suficiente con calentar con soluciones diluidas 30 a 60 minutos. En cambio, para hidrolizar estas uniones peptídicas hay que tener en cuenta que debe ser calentada a ebullición con ácido clorhídrico 6 normal durante 24 horas. Ese es el tiempo que se tarda en romper las uniones peptídicas y liberar todos los aminoácidos, ¿sí? La hidrólisis es una reacción exergónica, pero igual es lenta, ¿sí? Porque, como dijimos, estos enlaces son muy estables. Esta es una unión, ¿sí?, muy estable. El enlace peptídico tienen una vida media de alrededor de 7 años en las condiciones intracelulares, o sea, hasta 7 años pueden mantenerse estas uniones peptídicas. Tiempo de vida media es lo que tienen. Y acá tenemos la reacción de Sanger, ¿sí? La conocida reacción de Sanger. O sea, ¿qué hace la reacción de Sanger? Me determina si el amino terminal o N-terminal, ¿sí? El grupo el aminoácido terminal, ¿sí? El que tiene el grupo N-terminal. Y el resto no, porque hidroliza el resto de las uniones con ácido clorhídrico 3 normal. Por eso es hidrólisis. Se rompen las uniones peptídicas generando los distintos aminoácidos. Pero la reacción de Sanger solamente me permite identificar al aminoácido N-terminal, o sea, al primer aminoácido de la secuencia. Entonces, ¿en qué consiste este método? ¿Sí? Se pone en contacto, ¿sí?, el polipéptido con el FDNB, que es el 2,4-dinitro-fluorbenceno, ¿sí? A ver, 2,4-dinitro, son dos grupos nitro, fluorbenceno. 2,4-dinitrofluorbenceno, FDNB, porque también se lo puede llamar 1-fluor 2,4-dinitrobenceno, por eso F1-fluor 2,4-dinitro-DN-benceno, B. Entonces, este compuesto tiene concentrada su actividad acá en el grupo a nivel del flúor. Ese flúor reacciona con el grupo amino terminal, ¿sí?, y estabiliza la molécula. Entonces, cuando se somete todo esto a hidrólisis con ácido clorhídrico, se hidrolizan todas las uniones, se rompen, ¿sí?, las uniones peptídicas, y queda solamente el aminoácido terminal. Acá tenemos, ¿ves? Entonces, reacciona formando, ¿sí?,
se une, se forma el ácido fluorhídrico, se libera el flúor y se forma este enlace. Y me queda la cadena unida, ¿sí?, a este grupo. Por hidrólisis con ácido clorhídrico 6 molar, ¿sí?, se libera, se rompen todos los enlaces peptídicos, o sea, ¿a qué nivel se va a romper? Acá está mal. Oh. Acá falta el nitrógeno. ¿Sí? ¿Ven? Acá falta el nitrógeno, porque se une con el nitrógeno. Si nosotros vemos acá, se libera este protón con este flúor, dando el flúor hídrico, y este nitrógeno se une por unión covalente a este grupo carbono. Por lo tanto, se forma acá una unión con el nitrógeno y recién todo esto. Y a nivel de la unión peptídica siguiente se produce la ruptura. A este nivel y a este nivel por hidrólisis con ácido clorhídrico 6 molar. ¿Ven? Entonces queda este grupo carboxilo, que es este grupo carboxilo, y acá faltaría el N del grupo amino que se ha unido formando este ácido dinitrofenilamínico. ¿Sí? Dinitrofenilamínico, porque acá falta el nitrógeno. Y bueno, el resto de aminoácidos se hidrolizan y no se sabe cuáles, ¿sí? ¿Qué son? ¿Podemos determinar en qué proporción se encuentran? Sí. Decir, tengo 2 alanina, 3 glicina, en fin, pero no en qué posición se encuentran. Al único que el método de Sanger me permite identificar es al aminoácido N-terminal, ¿sí? Entonces, se puede identificar porque este ácido dinitrofenilamínico tiene un comportamiento distinto al resto de las moléculas, ¿sí? Entonces, y son de color amarillo. Y se puede identificar. Entonces, de esa manera, se identifica el amino terminal. Para determinar la secuencia tenemos la reacción de Edman que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Que ese sí me permitía determinar, ir secuenciando, haciendo la secuenciación aminoácido por aminoácido. Bien, entonces Sanger me permite determinar eso, ¿sí? El aminoácido N-terminal. El otro tema son las proteasas, ¿sí? Como las cadenas polipeptídicas son muy largas, entonces se cortan en segmentos más pequeños para poder determinar la secuencia de esos aminoácidos. Y entonces, ¿con qué se corta? Con proteasas. Y ahí aparecen estas enzimas, que son las proteasas, las que rompen los enlaces peptídicos, ¿sí?, con hidrólisis, ¿sí? O sea, agregado de molécula de agua más una molécula de agua, se da en este sentido la ruptura de hidrólisis de los enlaces peptídicos, ¿sí? Eso es lo que hacen las proteasas. Las proteasas, estas enzimas se encuentran con las amilasas, son enzimas hidrolíticas, son las de mayor importancia. Y tenemos que este equilibrio, justamente está esta flechita, ¿sí?, está indicando que se haya ampliamente desplazado en el sentido de la disociación, ¿sí? Y no requiere, por lo tanto, acoplarse, por ejemplo, a otra molécula que le dé energía, alguna molécula que tenga fosfato, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ATP, que pase a ADP y libere energía y sea necesaria para producir hidrólisis, en este caso no necesita, ¿sí? La proteasa, la enzima con directamente más una molécula de agua, ¿sí?, la reacción se da en este sentido, de la hidrólisis. Dentro de las proteasas, nosotros podemos tener las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas son las que van a disociar, o sea, van a romper esos enlaces en el centro de la cadena, ¿sí? No van a atacar, no van a romper los enlaces del final, ¿sí? Y ahí tenemos la pepsina, la tripsina, la quimotripsina, que son algunas de las endopeptidasas, o sea, en lugares del centro de la cadena, no en los extremos. La exopeptidasa son las que hidrolizan al partir del final de la cadena, o sea, en los extremos. Y si
Si lo hacen a partir de el extremo carboxílico, tenemos las carboxipeptidasas, y si lo hacen a partir del extremo de las terminaciones amino, son las aminopeptidasas, ¿sí? Bueno, esos son el grupo de algunas proteasas, de algunas enzimas importantes que actúan rompiendo las largas cadenas para luego hacer las secuenciaciones. Luego tenemos la parte de, eso es en cuanto a ruptura, ¿sí? Cómo se produce la ruptura, cómo se puede hacer una secuenciación. Tenemos la síntesis de los péptidos, que sería la inversa, ¿sí? Que sí se puede hacer, o sea, a partir de aminoácidos se puede ahora, con las nuevas tecnologías, sintetizar péptidos pequeños, ¿sí? De cadenas no muy largas. Uno de los péptidos más importantes, por ejemplo, la insulina, que se hacía antes, se tomaba del páncreas del cerdo, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, con las últimas técnicas que son las del ADN recombinante, se puede hacer fragmentos peptídicos, o sea, se puede generar insulina a través de piezas de ADN que ya tienen el código, y a través de genética molecular se puede generar estas proteínas cortas o péptidos cortos, ¿sí? Que, bueno, se trabaja con bacterias y es otro tema más complejo, digamos, más complejo, ¿sí? Para yo sintetizar un péptido, ¿qué va a ser? Va a ser la inversa de lo que habíamos visto, o sea, voy a tener los aminoácidos y voy a necesitar formar esta unión peptídica. Entonces, una de las técnicas, ¿sí? Un método ya antes, que se utilizaba antes de, acá hay una fecha clave, antes de 1963, bueno, pero se siguen utilizando, métodos de síntesis en fase líquida, ¿sí? Que se trata de proteger el grupo alfa-amino con el radical carbobenzoxi, ¿sí? Entonces se protege con el radical carbobenzoxi y se hace reaccionar con ácido clorhídrico, ¿sí? Para obtener, ¿sí? El cloruro de este compuesto, o sea, el cloruro de alfa-aminocarbobenzoxa. Más agua. Reacciona el ácido clorhídrico, ¿sí? Acá, reacciona el ácido clorhídrico y obtengo un cloruro. Ese cloruro, ¿sí? En una segunda etapa va a reaccionar con un segundo aminoácido, ¿sí? Se forma nuevamente el ácido clorhídrico, se libera y se forma la unión del otro el aminoácido con el que está sujetado o protegido el grupo amino por la carbobenzoxia, radical carbobenzoxia, ¿sí? Luego hay una hidrogenólisis, ¿sí? Que es una escisión o una ruptura mediante hidrógeno activado catalíticamente, y se produce que la descarboxilación, o sea, la liberación de dióxido, la liberación de metilbenceno y la liberación del dipéptido. O sea, acá. Esa es una. La otra es más que a partir, muy importante, a partir de 1963, Robert Merfield, coloca las cadenas, ¿sí? Sobre una perla de, este es el método de fase sólida, perlas de poliestireno, ¿sí? Entonces, tenemos la perla de poliestireno, el aminoácido con el grupo amino protegido para que no reaccionen estos dos, el carboxilo con el amino, ¿sí? Y se produce la reacción, ¿sí? Se adiciona el grupo carboxilo, se une a este soporte sólido, y luego se desprotege, ¿sí? Cuando se desprotege, entra un siguiente aminoácido que reacciona ese grupo carboxilo con este grupo amino y se va alargando el péptido, ¿sí? Luego se repite y se va alargando el péptido, se agregan varios residuos aminoácidicos
y finalmente con ácido fluorhídrico se produce la separación de la fase sólida y queda el péptido final, ¿sí? Dicho así sencillamente, esto es una explicación a grandes rasgos. No estamos haciendo todas las reacciones químicas que que existen en el medio de todo esto, ¿sí? Bueno, esto es porque le valió el premio Nobel a partir de este método, ¿sí? Y se puede formar entonces una cadena polipeptídica. Este es el método de fase sólida. Me refiero. Bien, esos serían los métodos de disociación, los métodos de obtención de péptidos. Y lo más reciente, que es conociendo el gen que codifica esa proteína, se trabaja con ADN y con bacterias, ¿sí? Eso ya es otro tema reciente, otro nivel de obtención de péptidos, ¿sí? Bueno, péptidos naturales de importancia biológica, y acá tenemos al glutatión, que acá tenemos todo el desarrollo del glutatión, es muy importante, ¿sí? Este actúa a nivel de formación de glucosa. Cuando la glucosa baja, entonces el glutatión se interviene. Entonces tenemos acá la formación del glutatión, que son 3 aminoácidos. El grupo, el aminoácido, este es el, no me sale, ácido glutámico, ¿sí? El ácido glutámico, glutatión, ácido glutámico, la cisteína y el, la glicina. Ácido glutámico, que va a formar la cisteína. ¿Cuál es la característica de qué es lo diferente de cómo se unen estos aminoácidos para dar lugar a este tripéptido? ¿Sí? La única diferencia es que en lugar de unirse con este grupo carboxilo que pertenece, sí, como siempre se une, recuerdan, del carbono alfa, este grupo carboxilo que se une al grupo amino del segundo, es el grupo carboxilo terminal de esta molécula el que se une a este grupo amino. Y bueno, la otra unión peptídica es entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿sí? De la cisteína, que es común, digamos, ¿sí? De la glicina, perdón. Entonces vemos acá el desarrollo, cómo se unió, se formaron las uniones peptídicas, ¿sí? Del ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Entonces, gamma-glutaril, ¿sí? Ahí indica que es el grupo carboxilo del carbono gamma, gamma-glutaril, alfa-cisteinil, glicina. Ese es el glutatión, ¿sí? Que lo que nos interesa es esta parte, ¿sí? De la cisteína. De desarrollado quedaría así, la cisteína. Este grupo, en su forma reducida, o sea, entre el grupo sulfidrilo libre, sería ¿sí? El glutatión. Pero cuando tiene la particularidad de intervenir en reacciones de óxido-reducción, y entonces se oxida formando puentes sulfuro. Y esa es la característica fundamental, digamos, del glutatión. Que tiene, digamos, de intervenir en las reacciones de óxido-reducción. ¿Por qué también? Es muy importante como antioxidante, ¿sí? Es el más activo producido por células animales y vegetales. ¿Por qué? Porque va a neutralizar radicales libres y peróxidos. O sea, contra el envejecimiento de la piel y demás, tenemos al glutatión, ¿sí? Y también mantiene en su forma activa los antioxidantes, como dijimos, que son incorporados, ¿sí? En la alimentación, como son las vitaminas C y E. O sea, es muy importante en cuanto a eso, ¿sí? Como un antioxidante por esta capacidad que tiene de oxidarse y reducirse. Otro, para nombrar otro
péptidos, ¿sí? Tenemos a este que es uno de los péptidos más pequeños, que nosotros lo vamos a encontrar. Este es un dipéptido, ¿sí? Porque tenemos el aspartil, de nuevo el ácido aspartico, ¿sí? 1, 2, 3, 4, el ácido aspartico, fenilalanina, ¿sí? Fenilalanina, y metil-éster, acá hay un N-éster. Este es el aspartame que ustedes van a encontrar en el edulcorante conocido como NutraSweet, ¿sí? Bueno, este es sintético. Este edulcorante es sintético y conocido como aspartame, es un dipéptido, muy sencillo. Para nombrar, ¿no? Algunos. Y bueno, esto es, viene al caso de las sensaciones de las hormonas, la oxitocina, cuando se enamora, los niveles de oxitocina y demás, intervienen los péptidos. Hay toda una historia en cuanto a cuáles son los oligopéptidos cuyos niveles suben en situaciones de enamoramiento y formación de parejas y demás, ¿sí? Que son la oxitocina y la vasopresina, ¿sí? Pero también la oxitocina y la vasopresina, ¿sí? Que tenemos acá una fórmula totalmente desarrollada que se ve un poco complejo, en realidad sería la oxitocina, y acá vemos la cisteína, ¿vieron? Que se forman las uniones sulfuro, que son importantes, cisteína, tirosina, leucina, ¿sí? Están las estructuras desarrolladas en forma más simple, o así la oxitocina y la vasopresina. Estas son hormonas, ¿sí? Que la importancia, la vasopresina, a ver, vamos a recordar, la vasopresina es la que interviene en el momento del, a ver cómo es, en el momento ¿cómo es esto de la oxitocina? Son glándulas, y decíamos, claro, porque si vemos son muy parecidas, pero la función química es diferente, ¿sí? La oxitocina es la que actúa en la fibra del músculo del útero, ¿sí? Es la que estimula la contracción y juega un importante papel en el momento del parto, la oxitocina. No me acordaba si era vasopresina. La oxitocina es importante en el parto, que es la que estimula las contracciones para el nacimiento del bebé, digamos, ¿sí? El tema de las contracciones está dado porque esta hormona actúa a nivel de las fibras del útero. Y también en las glándulas mamarias, provocando la salida de la leche, también por contracción muscular. En cambio, la vasopresina, ahí viene del nombre, vasopresina, actúa sobre la presión sanguínea. Cuando se inyecta, ¿sí? Se produce un aumento de la tensión arterial. También tiene que ver con la musculatura lisa del intestino delgado, ¿sí? Y también con la diuresis, porque estimula la reabsorción de agua para que la orina se concentre. Cuando hay perturbaciones, ¿sí? en la concentración de vasopresina, que se da generalmente en los casos de diabetes insípida, cuando se eliminan grandes cantidades de orina diluida, y lo que produce una sed extraordinaria, ¿sí? Porque se ha producido la alteración de la concentración de la vasopresina. También otra importante es la insulina, que también tiene que ver con la diabetes, y bueno, ahí está todo lo que, y la importancia de los puentes sulfuros, ¿sí? Entonces, solo para mostrar y para decir que esta ha sido deducida la secuencia, hecha la secuencia por Sanger. Con su método de Sanger tardó como 10 años, creo que dice la bibliografía, 10 o 7 años,
en hacer la deducción de toda la secuencia de esta insulina, pero son 51 aminoácidos, pero que sí, Sanger lo hizo la secuenciación, le llevó varios años. Ahora con los secuenciadores automáticos en 1 o 2 días se hace. Y también me pide antibióticos y venenos, ¿sí? Y dentro de los antibióticos tenemos la penicilina, ¿sí? La penicilina que está formada por valina y por cisteína, 2 aminoácidos, y luego tiene un grupo R que puede, en este caso, puede ser un benceno, metilbenceno, que se une a esta estructura de 2 aminoácidos. Entonces, como ejemplo también de antibióticos, la penicilina, de péptidos. ¿Y qué más tenemos? También aquí otro. Había de los hongos, de la amatista, que también tenemos ahí los venenos. Amanita era la variedad de hongos que tiene la faloidina, que es mortal, ¿sí? Para nombrar nomás. Y entramos a lo que son las proteínas. Son más de las 11. Bueno, ¿cómo graficamos una proteína? Como habíamos visto, sí, a una primera instancia. Y bueno, el nombre de proteína deriva del hecho de que es una estructura de mucha importancia para los seres vivos y significa yo ocupo el primer lugar, ¿sí? Y como vemos, es el resultado de una unión de aminoácidos a través de uniones peptídicas, ¿sí? Una larga cadena de aminoácidos. Son cadenas polipeptídicas, condensación de numerosos aminoácidos, según el principio de la unión peptídica que habíamos visto. Y bueno, esta es una forma de representar una sección, ¿sí?, de la fórmula estructural de una proteína. Dentro de lo que son las proteínas, podemos hacer una clasificación, ¿sí? Una clasificación, digamos, breve, ¿sí? General. No es esto una clasificación de acuerdo con su composición química, su forma, su función, sino que una clasificación general de las proteínas, que puede ser lo que me da las proteínas globulares y proteínas fibrosas, ¿sí? Y entonces hablamos de proteínas globulares, ¿sí? Y proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas que se encuentran en lo que llamamos queratina, beta queratina y alfa queratina, ¿sí? Cuando tenemos beta queratina, que son las espiraladas, ya vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Espiraladas, ¿sí? En el caso de la lana de los animales, y las alfa queratina cuando tenemos las láminas, que acá no están, ¿sí? Las láminas, que es el caso de las escamas de los anfibios, de los reptiles, perdón, y las plumas de las aves, ¿sí? Solo para ilustrar, láminas, queratinas alfa, queratinas beta, y que son las fibrosas, ¿sí? Las proteínas fibrosas, y las globulares, como por ejemplo la hemoglobina, ¿sí? Que tienen esa forma globosa y son solubles en agua. Estas son insolubles en agua, ¿sí? Solo para presentar las proteínas. Tenemos más, pero vamos a continuar con estructuras y demás características de proteínas en la próxima clase. Quedamos ahí con una clasificación simple de proteínas y vamos a decir por qué hablamos de queratina alfa, queratina beta, ¿sí? Y acá va a entrar la importancia de los puentes sulfuros en todo este tema. Bien, hasta ahí. Por la hora dejamos ahí. Vamos desarrollando todo el programa